¿Qué tal amigos? Un gran saludo. En el video de hoy vamos a estar conversando sobre un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de la visita a los cementerios. En el judaísmo tenemos una tradición muy antigua que va desde los mismos comienzos del pueblo judío y es la costumbre de visitar las tumbas de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, muchos que son padres, hermanos, rabinos, líderes de la comunidad, bueno, en fin, seres muy cercanos a nosotros. Y existe la costumbre de visitar el cementerio, de visitar a las personas que en su momento han sido cercanas a nosotros y que ahora se encuentran descansando, como comúnmente decimos, aquellos que ya están desencarnados, o sea que no están, no tienen un cuerpo como nosotros, ¿no? De carne y hueso, sino que han pasado al mundo espiritual del cual todos venimos. Primeramente esto es un vídeo en respuesta a una pregunta que me han hecho uno de mis seguidores y es un tema muy interesante, ¿no? Porque han visto que en muchos de mis vídeos acostumbro a visitar las tumbas de los Sadikim, de los justos, la tumba de Rabbi Zacluria, Rabbi Moshe Cordovero, la tumba de Rabbi Zakaduri, bueno, muchos Sadikim que acostumbro a visitar y aquí he hecho vídeos y he mostrado, lo cual es una costumbre que tenemos nosotros en el pueblo judío. Y les decía además que tampoco es una costumbre única nuestra, sino de todo, es una costumbre universal, porque la tienen los cristianos, la tienen los musulmanes, la tienen los hindúes, mucha gente por toda la tierra, pues tienen estas tradiciones de visitar las tumbas de grandes próceres, de grandes líderes, ya sea religiosos, líderes políticos, grandes líderes militares. Bueno, ni hablar todas aquellas personas que van, por ejemplo, a Egipto a ver las pirámides y van a las tumbas de los faraones, o aquellas personas que van a visitar las tumbas de grandes personalidades históricas como quizás Carlos Marx, por ejemplo, o gente que van a la tumba de Abraham Lincoln en Nueva York. Entonces es una costumbre que no es solamente del pueblo judío, sino de muchas personas, de muchos pueblos y culturas por toda la tierra, de ir al cementerio y visitar las tumbas de grandes personalidades, judíos, ya sea religiosos o políticos, gente famosa, artistas. Hay muchas personas o familiares, desde lo más cercano nuestro, como siempre decimos. Y hay alguien que me pregunta, me hace una pregunta acá, me dice lo siguiente: querido Joel, te queremos mucho, te sigo y comparto tus vídeos. Dice, algo que me intriga es el hecho que en la Torá está estrictamente prohibido contactar a los muertos. ¿Por qué en Israel van a las tumbas si esto está claramente prohibido en la Torá? Por favor, dame una explicación para que yo sepa. Gracias. Saludos desde Ohio. Esta pregunta me la hace Josefina Sánchez. Y bueno, es una pregunta muy interesante. Te agradezco mucho por tu pregunta, Josefina, pero el planteamiento que haces en tu pregunta no es correcto. En tu pregunta dices, es un hecho que en la Torá está estrictamente prohibido contactar a los muertos. Bueno, esto no es lo que dice el pasuk en hebreo, y voy a estar citando el texto bíblico, voy a estar explicando además de tradiciones que tenemos solamente, por ejemplo, en el pueblo judío. Toda la Torá, toda la Biblia es la historia de un solo pueblo, de nuestro pueblo, el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que estas enseñanzas se difundieron y ahora han llegado al mundo entero, a los no judíos también. Pero este es un texto que fue entregado por el Eterno al pueblo de Israel. Y todo lo que está acá es la historia nuestra, de nuestros ancestros, de nuestra familia, de nuestro pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de lo que aquí está escrito en el texto de la Torá, porque tengo frente a mí acá pues una copia de la Torá, aparte de lo que está escrito en la Torá, nosotros tenemos, además de ello, tradiciones que se han pasado desde esa época de padre a hijo, hermano, de generación en generación hasta nuestros días. Porque si estos son nuestros ancestros, no todo acá está escrito. Es como alguien que está dentro de la familia sabe cosas que el que está afuera no sabe. Entonces nosotros tenemos historias y tradiciones y enseñanzas de nuestros sabios por miles de años, que muchas sí se han puesto por escrito, porque luego muchas se escribieron en el Talmud, muchas se escribieron en los Midrashim, muchas la han comentado los sabios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que hay que decir en cuanto a esto, les decía que no es solamente una
tradición o costumbre del pueblo judío, es una costumbre de muchos pueblos por toda la tierra, de cuando un familiar nuestro pues abandona este mundo físico, existe la costumbre de visitar el cementerio, ya sea en el aniversario de la muerte de la persona, ya sea en el aniversario de, por diferentes razones, que la persona se siente impulsada a ir a la tumba, y allí la persona se sienta, y quien se sienta y quien dice unas palabras y diciendo de elogio a la persona que está enterrada, sea un abuelo, una abuela, un familiar. Entonces alguien diría, bueno, pero estás hablando con el muerto. Bueno, hay quien se consuela pensando que le está escuchando, y de hecho sí le está escuchando, porque hay algo muy interesante acá. La gente cree que dice, bueno, no puedes hablar con los muertos. Primero que nada, nosotros no hablamos, nosotros no contactamos ni rezamos a ningún muerto. Es lo primero que hay que decir. Cuando vamos al cementerio, les decía, vamos a visitar a familiares nuestros, seres queridos, a grandes maestros, grandes sadiquín, personas justas. Pero nosotros no vamos a rezarle a un muerto. Nosotros vamos, como decía, como la costumbre de visitar a un familiar, pero y allí al mismo tiempo, por el mérito, porque la persona que está enterrada allí es una persona muy querida para nosotros, es una persona con muchos méritos, que en vida llevó una existencia de kedushá, de santificación, de pureza, y muchos milagros Dios obró a través de ese sadik. Nosotros, en mérito de ese gran nombre que logró esa persona en vida y cuando una vez se encarnó, en mérito de eso nosotros pedimos a Dios, como siempre digo en mis vídeos, oramos a Dios y pedimos que Dios escuche nuestras súplicas, nuestras situaciones, que nos bendiga, que nos ayude en nombre del sadik al que sea que estemos visitando, en el mérito de esa persona que está allí enterrada, que es una persona que llevó una vida de santidad. En eso pues nosotros pedimos el mérito del sadik. Nosotros no oramos ni le pedimos al muerto, nosotros pedimos a Dios, porque no hay nada fuera del eterno. Esto es muy parecido, por ejemplo, a la costumbre que tienen por ejemplo, en el Islam, los místicos sufíes también van a los cementerios, van a las tumbas de los sadikim de ellos, ¿no? A los maestros sufíes. Los musulmanes tienen también rezos que dedican y los envían todo el tiempo, como le llaman salawat, al profeta del Islam, el profeta Mohammed. Los cristianos, que por ejemplo hay diferentes denominaciones, todo el tiempo también van a las tumbas, a los cementerios. Aquí en Israel, uno es testigo de aquí en la iglesia del Santo Sepulcro, la tumba de Jesús, eso está lleno de miles de peregrinos cristianos de todo el mundo que van a la tumba de Jesús, que prenden velas, que rezan y piden. Entonces alguien diría, ¿están pidiendo a los muertos? No, están conectándose con Dios por el mérito bueno de Jesús. Y el cristiano que diga, bueno, no, pero nosotros no le... Porque, por ejemplo, hay grupos de cristianos, y lo digo aquí porque tengo una audiencia muy grande y yo quiero educar a mi audiencia culturalmente también y en cuanto a costumbres religiosas. Por ejemplo, está la costumbre de los cristianos de que prenden una vela a la Virgen María. Eso es rezar a los muertos. Si me dices que no puedes pedir a un muerto, le estás pidiendo a la Virgen un muerto. Aquellos que le piden a los santos, a San no sé quién, San el otro, estás y prendes una vela, estás pidiéndole un muerto, hablando con un muerto, rezándole a un muerto. Entonces, ahora alguien me decía, pero cuidado, la Virgen María no está muerta. Para nosotros igual. Los atikim a los que vamos a las tumbas no están muertos, que nosotros creemos que después de la muerte, entre comillas, la vida continúa. Que la muerte para nosotros no existe. Nuestros familiares que ya no están en este mundo, no están muertos. Están desencarnados, han pasado al mundo espiritual. Las personas que piensan que cuando se murió un familiar, ya, como que no existe más y se fue al cementerio y ya no está en nuestras vidas. ¡Wow! Esa persona no sabe que el familiar que ya desencarnó, que ya murió, digamos, entre comillas, está más cerca de usted de lo que usted se imagina. Está con usted todos los días de su vida. Si usted pudiera abrir los ojos, vería que alrededor suyo, en este mismo momento donde usted se encuentra, hay cientos y no miles de almas, de muertos alrededor suyo, de familiares suyos y de gente y de almas desconocidas, porque no están muertos, simplemente han desencarnado, como todos nosotros vamos a pasar al mundo espiritual del cual venimos. Entonces, cuando la persona desencarna o muere, entre comillas, para que se entienda lo que quiero decir, no es que uno se desconectó y ya, no. Esas personas siguen y están muy influencia en nuestra vida. Los familiares suyos que ya murieron no están muertos, están con usted todos los días, cada día en su casa, y cuando usted dice su nombre, los está llamando. Cuando usted menciona el nombre de un familiar
suyo que murió lo está llamando. Y ese familiar, ese espíritu viene y tiene una influencia sobre usted, sobre su familia. El muerto tiene una influencia, aunque usted ni siquiera lo pida. No tiene que pedirlo porque el familiar sigue interesado por usted. Entonces, igual los tzadikim, que en vida hicieron muchas obras de bien, muchos milagros, personas santas, los santos también de las otras denominaciones, siguen también, pues, lo mismo que las personas le iban a ver cuando estaban en vida, pues igual las personas van a sus tumbas a pedir a Dios por el mérito del tzadik. Y les decía, por ejemplo, que hay grupos cristianos, digamos aquellos cristianos que me están viendo, pero dicen, no, nosotros no queremos, no somos católicos, no le rezamos a la Virgen ni a ningún santo, nosotros solamente somos de otro grupo. Bueno, eso tampoco se va a escapar porque ese mismo grupo, por ejemplo, los protestantes y demás, dicen, no le rezamos ni vamos a ningún santo ni nada de estas cosas. Bueno, pues fíjense, le digo que se equivocan, porque cada uno de estos grupos, testigos de Jehová, evangélicos, quien sea, cuando hacen sus oraciones en las iglesias, siempre concluyen la oración y dicen, esta oración la elevan en el nombre de ¿quién? De Jesús. Le están pidiendo a un muerto que eleve la oración. Están comunicándose con un muerto para que lleve el rezo a Dios. ¿Usted ha pensado eso alguna vez? Ahora alguien me dice, es que Jesús no ha muerto. Igual, les digo, nosotros igual no creemos que los tzadikim han muerto. Nosotros igual creemos que los familiares nuestros que no están con nosotros físicamente no han muerto. La muerte no existe. Nosotros pasamos al mundo espiritual, al mundo de las energías. Entonces, usted, lo mismo que el cristiano pide en nombre de Jesús para que eleve y lleve esa plegaria, porque está pidiendo el mérito de la vida de Jesús, de lo que hizo, de su sacrificio, de que era piadoso. Bueno, igual nosotros pedimos en el mérito y en el nombre, porque lo que pedimos es por el zehut, por el mérito del tzadik, que nuestra plegaria también sea elevada. Le pedimos, lo mismo que el cristiano le pide a Jesús que eleve la plegaria, pedimos que en mérito del tzadik se eleve esa plegaria. Ahora, lo que los cristianos no saben es lo siguiente: ¿por qué los cristianos tienen esa costumbre que está en el texto del Nuevo Testamento? De por qué cuando acaban una oración dicen, pedimos todo en el nombre de Jesús, y dicen amén. ¿Por qué ustedes creen que los cristianos tienen esa costumbre? Los cristianos la tienen porque la tomaron de nosotros, los judíos. Porque Jesús era judío, los autores del Nuevo Testamento eran todos judíos, y esa tradición existe. Lo que están es simplemente haciendo lo mismo que hacemos los judíos hasta el mismo día de hoy. Pedir, hacemos oraciones a Dios, pero que se eleven en nombre o en mérito del tzadik. Los cristianos piden únicamente a Jesús, pero nosotros tenemos también muchos tzadikim, muchos rabinos, muchos grandes sabios. Pedimos, depende, en la tumba que la persona esté visitando. El cristiano que va aquí en Jerusalén al Santo Sepulcro pide, bueno, en el nombre de Jesús. El que va a la tumba de Santiago, que acá también está, y así muchas tumbas, la de la Virgen María, que también está aquí en Jerusalén. Hay muchas tumbas de muchos santos. Y el sufí que va también a las tumbas bueno, es que les decía, esto es una costumbre universal. Alguien diría, ¿estás hablando con los muertos? No. Primeramente, les decía, y esto quiero explicarlo, voy a citar de hecho el texto de la Torá, porque esto lo cita el pasuk en Deuteronomio. Voy a leer en hebreo, voy a explicar lo que significan los términos, porque aquí hay mucha confusión. Esta confusión viene del mundo cristiano. Dice lo siguiente el pasuk en Deuteronomio capítulo 18, de Devarim, capítulo 18, versículo 11. Bueno, aquí para tener una idea, porque hay que leer los versículos que están antes y los que vienen después, ¿no? Miren cómo dice el texto. Aquí está Dios dando unas instrucciones al pueblo de Israel, al pueblo judío, y está diciendo que cuando entres a la tierra que Dios te ha dado, la tierra de Israel, dice que no haya nadie allí que pase a su hijo o a su hija por el fuego. Nadie, dice, nadie que nadie que practique adivinación, astrólogo, alguien que lea los señales, brujos, encantador de animales. O sea, en este caso, el texto en hebreo dice Nahash, serpiente, aquellos que encantan a la serpiente con una flauta. Alguien decía, pero ¿qué tiene de malo eso? Bueno, ya explicaremos luego. Alguien que pregunta a Of y Yidoni, parece que es una especie de dioses antiguos, y dice, y alguien que consulta o le pregunta a los muertos. Y aquí muy interesante,
este texto. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema? Porque alguien que hace estas cosas dice que es una abominación a Hashem. ¿Y por qué es una abominación? O sea, algo que a Hashem no le gusta. ¿Por qué? Porque estas abominaciones, por causa de estas cosas, dice que Hashem, tu Dios, dice que expulsó a las naciones delante de ti. Y dice, tienes que tener un corazón completo para con Hashem, tu Dios. La nación de Israel tiene un pacto específico con Dios, con Hashem. Decidió servir a Dios solamente y no a otros dioses o a otras deidades a las que otros pueblos sí sirven y se adoran. Y dice acá, pero para ti, dice el texto, el pasuk en Deuteronomio, sigue leyendo, solamente Hashem, tu Dios, es el que se te ha entregado para ti. Tú solamente tienes que inquirir de Hashem. Voy citando, fíjense como digo acá, inquirir de Hashem. Sigue, y ahora todas las otras naciones, los no judíos, ¿qué tienen? Tienen adivinos, tienen gente los que encantan las serpientes, tienen astrólogos, tienen a los que les preguntan a los muertos, tienen todas estas cosas, los adivinos para saber el futuro, qué sé yo. Pero otra vez la Torah no responde, bueno, ¿y por qué es malo? Porque Dios lo dice, pero dame una explicación. Dice el pasuk, estas son cosas que los no judíos hacen. Pero ¿qué es lo que le dice Dios acá al pueblo judío, al pueblo hebreo? Dice acá, ¿por qué es que tú no tienes que ir al adivino o al astrólogo de otros pueblos? ¿Por qué tú no tienes que ir con esa gente? Porque dice que hay un profeta en medio de ti. De entre tus hermanos, de tu propio pueblo, de tu propia sangre, de tu propia raza, del pueblo judío. Uno como yo, dice, va, y Hashem, tu Dios, va a establecer para ti, te va a poner a un profeta. Dice, alguien al cual tú te vas a pegar y vas a ir al profeta. No te hace falta ir con el adivino para que te diga el futuro. ¿Tú quieres saber el futuro? Ve con el profeta. ¿Quieres saber lo que dice la astrología y el movimiento de los astros? Ve con el profeta. ¿Quieres que haya bendición en tu vida, que haya abundancia, que alguien ore por ti, que algo? Ve con el profeta. Todas las otras cosas, todas estas cosas que le están describiendo acá, lo que pasa es que para el pueblo de Israel se le prohíbe, porque tú no tienes que ir a otros pueblos para que te hagan nada. Es que ya yo te he dado a ti a alguien que te va a hacer todo eso mismo igual. El profeta tiene todas esas habilidades que tienen todas estas personas que yo he dicho. El profeta puede ver el futuro y le dice el futuro. Puede hacer trabajos y cosas espirituales para que la persona tenga adelantamiento, mejoría, prosperidad. Si hay alguien enfermo, lo cura, lo sana, habla con Dios. Tú tienes ya una gente en tu pueblo, por eso es que no te hace falta ir a otros lugares. Por eso es que dice, no debes ir con otros pueblos. ¿Por qué? Y sigue diciendo el pasuk, voy a seguir leyendo. Dice, porque todo lo que le has preguntado a Hashem, tu Dios, dice, bueno, a ver qué más dice acá. Dice el versículo 17, 18, voy a establecer un profeta para ellos, dice, de entre su pueblo, de entre los mismos pueblos judíos, de tu propia sangre, de tus propios hermanos como tú, y yo voy a poner mis palabras en su boca. No te hace falta ir que alguien más te diga el futuro. ¿Tú quieres saber el futuro? Ve al profeta, el profeta te lo va a decir. El profeta, lo que dice, el profeta es un naví. Un naví es un vidente. Alguien que es lo que hoy llamaríamos un vidente igual, un medium. Alguien que se contacta con el mundo espiritual, que habla con él, que sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Dice, porque voy a poner mis palabras en su boca y él va a hablar todo lo que yo le mando. Entonces, aquí, bueno, sigue explicando el pasuk claramente que tú no tienes que ir, le dice el pueblo judío, tú no tienes que ir a contactar a más nadie, ni a hablar con más nadie, ni que te adivine nada, porque yo te he dado a ese que va, a ese que habla, que sabe el futuro, es el profeta, es el naví. Tú tienes uno. Ellos tienen, bueno, magos, no sé, hechiceros que saben el futuro, astrólogos, saben del mundo espiritual, te pueden decir mil cosas. Tú no tienes que ir a esa gente. Tú tienes uno parecido acá, es un profeta, es un naví, que habla Dios, yo hablo a través de él. Y él también te va a sanar. La Torah está llena de ejemplos de profetas que son sanadores, que se conectan con el mundo espiritual. Ahora, alguien diría, pero esto es mientras haya profeta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay un profeta? Eso es un paso muy interesante, porque eso fue lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl quería saber lo que iba a pasar en la batalla, quería saber el futuro. Y siempre que en Israel pasaba algo, alguien diría, no, ese es el problema de la gente que interpreta mal esto, porque no tienen la tradición que tenemos nosotros. Alguien diría, no se puede saber el futuro es malo, no se puede conocer el futuro. ¿Quién dijo eso?
Si vas a la Torá, te encuentras que todo el tiempo el profeta va y le dice, no vayas a la batalla porque Dios ha dicho, que habla a través de mí, el Espíritu de Dios me ha venido y me ha dicho, un espíritu, de que no vayas porque vas a perder. Entonces ya está diciendo el futuro. O viene el profeta, y cuando el rey, por ejemplo, hay muchos ejemplos de los reyes de Israel que decían, vamos a la batalla, sí o no. Bueno, pregúntele, queremos saber el futuro, pregúntale al profeta. Y van al profeta que está vivo en esa generación y le decía, van a salir victoriosos porque viene un espíritu, dice el texto, un ruach, el pasuk en hebreo, y me ha dicho que van a ganar, dice que habla de parte de Dios que van a ganar la batalla. Entonces, sí se puede conocer el futuro, pero ¿quién es la persona correcta para que te adivine el futuro, para que te dé sanación, para que te haga todas estas cosas? El profeta. Entonces dice, los no judíos también tienen videntes, también tienen profetas, cuidado porque estaba Balaam, y era un profeta al mismo nivel que Moshe Rabenu, pero es para los no judíos. El pueblo judío, Dios nos ha dado un naví, un profeta, que es un vidente, que decía, también hace curaciones y hace muchas cosas, rezos y cosas que abren los caminos a las personas para que venga la abundancia, la prosperidad, les resuelve situaciones, porque está en contacto con el mundo espiritual, el mundo de las energías, de los ángeles, de las almas no encarnadas. Entonces, esto cuando había profetas que hacían todo este tipo de cosas. Y decía en el texto de la Torá está el profeta Elías, Eliseo, que curaba a mucha gente, niños, resucitaba muertos, hacía muchas cosas. Entonces no hacía falta ir a ningún lado. Por eso es cuando la Torá te dice, no vayas con el hechicero, no vayas con los adivinos, no vayas con él. No es ¿por qué dice que no hagas eso? No es que está condenando conocer esas cosas en sí, sino que lo que está haciendo es, no te hace falta porque yo te he dado una persona que va a hacer esto por ti, te lo va a decir, es el profeta, que también te va a decir el futuro, porque la gente iba a los profetas, como la Torá está llena de ejemplos, como les decía, de los reyes que van, inquieren y saben, y sanan y hacen muchas cosas, se conectan con el mundo espiritual, son mediums, muchas cosas, habían escuelas de mediums, escuelas de profetas. Bueno, esto es un tema largo de explicar, les decía. Ahora, ¿qué pasa si no hay un profeta? ¿Está permitido ir y preguntar a alguien entonces de otro pueblo para que diga? Ese fue el error que cometió, les decía, el rey Saúl, Shaul Amelech. ¿Qué pasó cuando el profeta Samuel tenía que venir y se demoró? El profeta que está, no el profeta Samuel. Había un profeta, bueno, hubo dos ocasiones. Hubo una ocasión en que Saúl iba a hacer un sacrificio y Samuel no llegaba y se adelantó. Pero hay otro pasuk en otro texto del Tanaj, lo que llaman la Biblia, pero el pasuk habla de que Saúl iba a ir a una batalla y ya Samuel no estaba en el mundo de los vivos. Dice el pasuk que él decía, bueno, ahora no hay un profeta a quien preguntarle, le puedo preguntar a alguien, y fue a ver a una profetisa, era otra profeta. Algunas traducciones la llaman adivina o bruja, no sé qué, no, es una profetisa, la llaman la profetisa de Endor. Era una profeta que era de los no judíos, como hay un profeta que se llama Bilaam, que es de los no judíos. Bueno, esta era una profetisa de los no judíos. ¿Y qué pasó? Él pensó que podía preguntar a ella para que preguntase al alma de Samuel. ¿Y qué pasó? Que efectivamente esa persona se contactó con el alma de Samuel, porque Samuel vino, habló y dio un mensaje. Y se molestó. ¿Por qué se molestó? Porque no fue a ver al profeta, fue a contactarse con alguien que no era del pueblo de Israel. Y lo que es más, a este respecto, es una violación del texto de la Torá, porque él está preguntando a Samuel en vez de inquirir de Dios. Y ese es el problema, porque voy a regresar ahora al pasuk. Vamos otra vez a la Torá, de Barim, de Deuteronomio, capítulo 18, el verso 11. Y dice aquí, alguien que pregunte a los muertos y consulte a los muertos, a la persona que no está en este mundo. O sea, Saúl estaba preguntando de Samuel. O sea, que quería saber que Samuel le dijera. Cuando el error está ahí. Él puso toda su fe, toda su confianza en que lo que le va a decir un ser humano desencarnado, un alma. Cuando la confianza y a quien tiene que preguntar es a Hashem, a Dios. Y por eso es que, otra vez, comparemos ese pasaje con todos los demás pasajes del texto del Tanaj, que vas a ver que los reyes y otras personas siempre decían, vamos a preguntar qué dice Hashem, qué dice Dios. Y iban al profeta para que el profeta se contactara con la divinidad. Y que es otra cosa muy importante, nadie nunca habla con Dios directamente, siempre es a través de un espíritu, así lo dice, un ruach, o un ángel, como le quieras llamar, una entidad espiritual,
porque Dios es tan grande que la divinidad, bueno, esos son conceptos cabalísticos, pero siempre habla a través de un ángel, un intermediario, un ser espiritual. Pero siempre, si vemos los diferentes historias del Tanaj, siempre vas a ver que el rey Ibi quería preguntar cuál es la opinión de Hashem, de Dios. Cuando los babilonios iban a atacar Jerusalén, el rey Hizkiyahu, creo que le llaman Ezequías en español, quería preguntar a Hashem, mandó a preguntar al profeta Jeremías que le dijera qué iba a pasar. Entonces los reyes mandaban a preguntar la opinión de Dios, de Hashem. Pero en este caso, ¿qué hizo Shaul? Quería la opinión de Samuel. Y eso está muy mal. Porque Samuel sí le dio el mensaje, pero le dio un mensaje que venía de Dios. Le dijo, Dios ha dicho que vas a la batalla y vas a perder tu vida y no sé qué. Pero Samuel sí le dio un mensaje que venía de Dios. El mensaje fue correcto porque se cumplió. Pero el error de él es inquirir de un alma en vez de inquirir de un profeta de Israel. Cometió el error de ir con uno que no es judío. Los no judíos tienen permitido para ellos ir entre los no judíos. Los judíos solamente vamos con nuestros sabios. Entonces, dice el Pasuk, que esto no fue bien visto. Y otra vez voy a leer el texto en hebreo, porque el texto en hebreo lo que está diciendo es lo siguiente. Dice acá, utiliza una expresión que dice, Bedoresh el Hametim. Doresh es la palabra acá que se utiliza en hebreo, y es una Hametim es de los que están muertos, ¿no? Doresh significa alguien que pregunta, quien quiere, que quiere saber, que le diga ese muerto, que otra vez no es un muerto, son almas que están de otro lado. Porque otra vez decimos que para nosotros la muerte no existe, simplemente es otra nueva vida. Venimos realmente nosotros. Entonces, Doresh es la expresión que se utiliza en hebreo. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta que me formularon al principio. Entonces, voy a volver a leer. Esta alumna o estudiante, alguien que ve mis vídeos, preguntó, ¿está prohibido contactar a los muertos? Y otra vez, lo que dice, la Torá no usa la palabra contactar. Lo que está diciendo es aquel que pregunta, que inquiere con la intención de que le diga. O sea, en vez de inquirir de Hashem, que el profeta, que el vidente, que el medium que hay en el pueblo de Israel le diga la opinión del Eterno de Hashem, en este caso es alguien que contacta a un espíritu, a un muerto, un espíritu, para que le diga algo. Cuando en este caso otra vez, es como que si vamos al pasaje de Saúl, estaba poniendo toda su fe y toda su confianza en alguien que no es el Eterno. Por eso es que volvemos otra vez al texto de la Torah y que dice el pasuk, dice you shall be, lo estoy leyendo acá en inglés, que tienes que tener todo un corazón para con Hashem, tu Dios. Es a Hashem, a Dios, a quien hay que preguntar, y eso es lo que hacían, le decía, se hacía en la antigüedad. Y siempre, hoy no hay profetas, pero hoy luego continúa lo que se llama Ruach HaKodesh, gente que habla por inspiración divina. Todos los grandes sabios, los grandes rabinos, hasta el día de hoy, mucha gente santa reciben Ruach HaKodesh, que saben, que se conectan con la divinidad y reciben mensaje y comunicación con el mundo espiritual hasta el día de hoy. Grandes sadikim, grandes sabios. Eso, Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos el pasuk. El problema fue de alguien que puso su confianza en lo que le va a decir un espíritu, un muerto, un espíritu. Cuando dice el pasuk, ustedes, el pueblo judío, acá dice que tienen de todo corazón, dice, tienen a Hashem su Dios. Ahora dice, para estas naciones, para los no judíos, dice que ellos tienen, se apegan a los astrólogos, a los adivinos, a los profetas de ellos. Los no judíos tienen también lo suyo y van a esas cosas porque es lo que Dios le ha dado a ellos. Pero el pueblo judío dice acá, y lo cito, pero para ti, dice, no, porque solamente tienes a Hashem, tu Dios, es el que se te ha dado. El judío que quiera saber el futuro, que quiere conocer detalles, que quiera sanación, que quiera todo ese tipo de cosas, contactar con el mundo espiritual, tiene al profeta, que es lo que dice acá. Porque y ese profeta se contacta con la divinidad. Entonces, y que siempre a través de entidades espirituales. Pero los no judíos se contactan también con los que se le han dado, sus adivinos y demás, que son profetas de los no judíos. Entonces, acá es lo que está en el pasuk. Entonces, en cuanto a la persona, este fue el problema de Shaul, que inquirió, puso su fe en un muerto, en un ser. Pero la Torá, como vuelvo a enfatizar, no prohíbe en ningún momento
visitar las tumbas de los tzadikim, ni uno, porque otra vez uno no va a orarle a un muerto. Uno va a pedir a Dios, al Eterno directamente, porque nosotros no oramos directamente sin intermediario, pedimos al Eterno por el mérito del tzadik, que es una persona justa, por el mérito que esa alma vive, que también intercede por nosotros delante del Eterno. Y otra vez, hay un texto muy importante del Zohar HaKadosh. Dice el Zohar que si no fuera por la influencia de las almas que residen en el más allá, nuestro mundo no duraría ni siquiera un momento. Quiere decir que los muertos siguen influyendo en nuestro mundo, en su vida. Su familia no están muertos, están ahora como energías espirituales y siguen influyendo en su vida. Sea que usted vaya al cementerio o no, están en su casa, en su vida día tras día. Influyen en sus decisiones y en todas las cosas que usted hace. Porque así es como funciona, y le puedo traer muchísimas pruebas de esto en el texto de la Torá. De cada acontecimiento que pasa en este mundo está influenciado por las entidades espirituales, por los seres espirituales. Ni hablar del ejemplo cuando el rey Ahaz o Acá, que iban a una guerra, y Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? Estaba conversando con los espíritus, dice así el pasuk. Lo traduce en español como ángeles, pero el texto en hebreo dice que está hablando con los espíritus, Dios. Y le dice, ¿a quién voy a enviar de entre ustedes para que vayan hasta ese rey y lo engañe? Porque Dios quería influir en el resultado de la batalla. Y se levantó un espíritu, dice así, que voló y se puso frente al trono. Así lo hizo un espíritu. Y dijo, yo voy a ir y yo lo voy a engañar enviándome. Y así fue, así lo hizo. Entonces, hay entidades espirituales, así espíritus, porque eso es lo que dice el texto en hebreo, y por eso es que ir a las fuentes en hebreo, que influencian nuestra vida, los acontecimientos que pasan en el mundo. Todo está influenciado por entidades espirituales, sea que usted sea consciente o no. Por tanto, en base a esa influencia que tienen las entidades espirituales, tenemos la tradición muy antigua, tanto los judíos como los cristianos también la tienen, los musulmanes y muchos pueblos por toda la tierra, de ir a los cementerios, a las tumbas de los tzadikim, a nuestras tumbas de nuestros familiares, y oramos a Dios en mérito del tzadik, para que, pues, en nombre de esa persona, de ese tzadik, pues interceda por nosotros para que se obre salvación. Muchos, porque otra vez viven, no están muertos, viven. Lo que es más, los mismos cristianos tienen un ejemplo en el Nuevo Testamento. Está escrito que en los diferentes evangelios, que cuando después de la muerte de Jesús, una vez que lo han enterrado, dicen los diferentes textos cristianos que fueron sus discípulos al cementerio, fueron a la tumba, a la de María Magdalena y otras Marías y las que la acompañaban. Habla también de que incluso había otros discípulos que fueron al cementerio, pero les avisan, no, ya no vayas, porque el mensaje que le dan es de que está vivo. Pero está ahí un pasaje claramente indicando de que fueron al cementerio. ¿A qué fueron al cementerio? Si supuestamente ya después de la muerte todo acaba y ya no hay más nada, ¿a qué fueron al cementerio, a la tumba de Jesús, sus discípulos? Y voy a enfatizar, son judíos que, siguiendo la misma costumbre que todavía tenemos hasta el día de hoy el pueblo judío, vamos a las tumbas de los tzadikim a orar a Dios por el mérito del tzadik. Y ahí tienes un ejemplo en el Nuevo Testamento de María Magdalena, y también habla, digo, de otras personas que también en su momento, apóstoles que iban a ir al cementerio, o que fueron al cementerio, a la tumba de Jesús, y a ver al tzadik. Porque otra vez es nuestra costumbre visitar las tumbas de los tzadikim y pedir en nombre del tzadik. Y le dicen que está vivo. Igual que nosotros creemos que los tzadikim están vivos. Hasta el día de hoy tenemos esta misma costumbre. Y ellos, como eran judíos, también iban al cementerio a visitar las tumbas de los tzadikim, y fueron al cementerio a visitar la tumba de su maestro, como nosotros vamos a visitar las tumbas de nuestros maestros, nuestros rabinos, nuestros justos, los tzadikim, como los llamamos. Y por eso tienes un ejemplo ahí de los discípulos de Jesús que van al cementerio, a la tumba de un tzadik, a visitarlo. Entonces, les decía que esto es algo que está escrito en nuestra costumbre, lo mismo que era la costumbre de los primeros cristianos, pues no eran cristianos, eran todos judíos, pero bueno, son las tradiciones que tenemos
dentro del pueblo de Israel de visitar las tumbas de los tzadikim, y bueno, es algo que se mantiene hasta el mismo día de hoy. Lo que es más, dicen los diferentes evangelios que dice que Jesús se apareció a diferentes discípulos, se apareció a sus discípulos mujeres, se apareció también a los discípulos mientras estaban todos reunidos, se apareció a cada uno individualmente, tuvo conversaciones con ellos, les acompañó, les enseñó, no sé qué. En otras palabras, está diciendo que es un espíritu, un muerto que se le aparece a una gente y empieza a hablarle, a revelarle cosas del futuro. Porque según los evangelios cristianos, dice que cuando Jesús aparece, le empieza a decir cosas que van a suceder en el final de los tiempos. Entonces alguien diría, pero bueno, si el que quiere aplicar este concepto estaría diciendo, bueno, están conversando con un muerto que le está revelando información del futuro. Pero claro, nosotros no lo vemos así. Está viendo que simplemente están hablando con un tzadik. No están rezando, no están adorando. Lo que luego el cristianismo surge es otra cosa, pero en este primer momento son grupos de judíos. Y para ellos no hay nada extraño, como tampoco hay nada extraño es que una gente sueñe con su rabí, con su maestro, o que vea, se le aparezca el rabino suyo que falleció, un tzadik, como mismo. Ahí tienes ejemplos de cómo Jesús se le apareció a los diferentes discípulos que tenía. Se apareció a muchas personas y conversaba con ellos y les decía cosas y les revelaba detalles. Pero otra vez, el punto de enfatizar acá es que no hay ninguna, cuando la persona otra vez va a las tumbas de los tzadikim, no va a orar al muerto ni adora a esa persona que murió. Se pide a Dios, al Eterno, en mérito del tzadik. Como mismo tenemos estos ejemplos, y cito acá para los cristianos que me están viendo, tienen estos ejemplos que van a las tumbas, fueron a la tumba de Jesús, varias personas, que Jesús le aparecía y conversaba. Alguien diría, bueno, como digo otra vez, un muerto que se aparece y comienza a hablar, pero otra vez para nosotros no están muertos. El alma continúa su proceso de vida, vive más allá de la muerte, del cuerpo físico. El alma desencarna y regresa al mundo espiritual. Eso es todo. Pero otra vez siempre enfatizando, la gloria y la alabanza siempre es para el Eterno. Pero tienes el caso de conversaban con Jesús después de muerto, hablaban con él, se aparecía, les revelaba detalles, les decía cosas, y a nadie le parecía eso raro, era lo más normal. Entonces, en este caso es la misma tradición que mantenemos hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Tenemos además ejemplos que en fechas posteriores los mismos cristianos tienen las famosas catacumbas, donde, por ejemplo, se guardan todos esos restos humanos de muchos cristianos, o los mismos monjes en los monasterios que también guardan, están todas las personas enterradas y allí van y visitan los cementerios de los monjes que ya han fallecido, por ejemplo, y hacen rezos y plegarias y van y saludan también, porque hay los monjes que también son misteriosos, hacen sus cosas. Entonces, lo que quiero resaltar acá es que son costumbres que están en diferentes pueblos, en diferentes culturas, en diferentes tradiciones, pero que siempre enfatizando, nadie está adorando a nadie. La observancia, el mandamiento está de que la adoración es al Eterno, a Hashem, pero aquel que pregunta porque tiene fe en ese espíritu, como si fuera Dios, ahí es donde está el problema. Pero no en sí en visitar el cementerio, ni como aquellas personas incluso que piden que el tzadik interceda por ellos. En cuanto a eso, la Torah no tiene ninguna prohibición. Y mucho menos si es que viene del mundo espiritual, que el que hace el contacto, como en el caso del mismo Jesús, que fue él el que se le apareció, o sea, un espíritu bien apareció y se le mostró físicamente, y vino del mundo espiritual contactar el mundo de los vivos y revelar detalles, pasar tiempo y enseñar a las personas. Y la prueba está que cuando claramente dicen los textos que después que conversaba con ellos desaparecía, porque no estaba ya en el mundo encarnado. Pero dice el texto, ahí lo tienen los cristianos, por ejemplo. Y puedo contarles muchísimas historias, les decía, de los musulmanes y de muchas tradiciones, historias parecidas a esta. Entonces, les decía, es lo mismo que hay gente que va a los cementerios a ver a los familiares y pone una vela y dice salmos. Es lo mismo que hacemos cuando vamos a los familiares, a los tzadikim.
Y otra vez, nosotros no vamos a, nuestra fe no está puesta en el muerto, ni estamos en el muerto, porque nosotros no adoramos a los muertos, adoramos a Dios. Entonces, lo mismo que yo estoy aquí ahora en el mundo físico, en un momento voy a desencarnar y voy a regresar al mundo espiritual y no voy a morir, porque el alma sobrevive al cuerpo físico. Entonces, voy a existir como energía, porque de ahí también vengo, y usted también que me ve y todos los que me están observando. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hay personas que han perdido a un ser querido, hay gente que han perdido a un hijo en un, digamos que, no sé, en accidentes, en tragedias, en cosas así, y resulta ser de que, pues, están desconsolados. Y dicen, bueno, si yo le pudiera dar un mensaje a mi hijo, decirle esto y lo otro, usted se lo puede dar. Usted está en su casa, está abatido, usted habla y dice, no sé, te extraño, o lo pido perdón por lo que pasó, no me disculpé. Ese espíritu lo está escuchando. Entonces, cuidado, hay una diferencia acá. Usted no le está rezando a ningún muerto. Usted está conversando con una entidad espiritual que está viva. Entonces, y tampoco está poniendo fe en nada, ni le está pidiendo salvación. Eso no es lo que se hace. Todo viene de Dios, porque los espíritus de ahí tienen que subir y ir hasta la fuente más alta. Y hay jerarquías y dimensiones sobre dimensiones, y cielos sobre cielos, y muchos secretos que ya yo he hablado en este canal, y muchas cosas que no se pueden revelar acá, que solamente son conocimientos para aquellas personas que tienen conocimientos místicos muy profundos. Entonces, les decía otra vez, hay un concepto muy interesante. El que inquiere porque quiere saber algo, un futuro o algo, pone su fe en un muerto, es otra cosa. O sea, nosotros ponemos la fe en Dios, en el Eterno, en Hashem, Kadosh Baruj Hu, el creador de todo, en mérito o en el nombre del Sadik en el que la persona esté visitando. Entonces, esto es lo que quería explicar. Le decía que esto es una costumbre que existe en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, muchas tradiciones. Acá en Israel se ve muchísimo esto porque se ve miles de gentes y peregrinos que van a la tumba de Jesús y ponen velas y todo el tiempo rezando, y a las diferentes tumbas de los diferentes santos. Y aunque usted no vaya a los cementerios, igual, si en cualquier iglesia que usted esté y piden el nombre de Jesús, está pidiéndole a un muerto que lleve su plegaria. Entonces, claro, otra vez en este caso, la plegaria es para Dios, para Hashem, en nombre o en mérito del Sadik, que la fuerza del Sadik tiene muchos más méritos que nosotros, que también venimos aquí a trabajar y a purificarnos, pero el Sadik tiene mucho más mérito que todos nosotros. Por eso es que está escrito en el texto, en nuestra tradición, dicen los sabios, cuando hay alguien enfermo entre ustedes, no solamente tienes que orar tú, también, sí, pero ve al sabio que está en el pueblo, que habita en tu ciudad, y que él ore por ti, porque tiene más mérito que nosotros. ¿Cuánto más cuando ese sabio ha pasado al mundo espiritual, ha desencarnado, y ahora ya no está limitado por este cuerpo, ahora es un espíritu muy poderoso, con toda su fuerza y con toda su energía, para que interceda por nosotros? ¿Cuánto más es Sadik? Ni hablar de cuántos ángeles, por ejemplo, el arcángel Rafael, que es el arcángel de la curación, entidades espirituales que están obrando de parte de Dios para traer curación a la tierra, y de muchos espíritus y almas de santos y de grandes justos que Hashem les envía en misiones para velar y cuidar por lo que se cumpla su voluntad en este mundo. Ahí tenemos nosotros dentro del pueblo de Israel una tradición que ha pasado solamente dentro de nuestro pueblo, porque vuelvo a enfatizar, toda la historia de la Torá, del Tanaj, de la Biblia es la historia del pueblo judío, no es de ningún otro pueblo. Es de nuestro pueblo y de nuestros antepasados. Hay cosas que están escritas y cosas que no se han escrito, que solamente han pasado como una historia que pasa dentro de una familia. Y el que no es de la familia no se va a enterar nunca. Así tenemos también enseñanzas. Y una de esas tradiciones o enseñanzas que tenemos, que ya se puso por escrita, dice que cuando Moshe Rabenu envió a los 12 espías a la tierra de Canaán, dice que Caleb, hijo de Jefuné, antes de entrar a la tierra se desvió y entró a la ciudad de Hebrón. ¿Y a dónde fue? Fue a orar a la tumba de los patriarcas del pueblo de Israel, a la tumba de Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, Sara y Lea.
que hasta el día de hoy está allí la tumba, en Hebrón. Cualquiera persona que quiera que venga acá a Israel puede ir a Hebrón. En Hebrón está la tumba del patriarca Abraham y de todos los que he mencionado, nuestros ancestros. Allí están enterrados hasta el día de hoy. Hay un edificio que lo mandó a construir el rey Herodes desde el siglo I, y todavía está allí. Y dice el texto que Caleb uno de los espías, fue allí a orar a los patriarcas y pidió fuerza y salud por él, y que bueno, por todo lo que iba a pasar luego. Allí pidió que los patriarcas intercedieran por el pueblo de Israel. Entonces, por eso que nosotros también invocamos y pedimos mucho el mérito de nuestros ancestros, de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, porque no están muertos, ellos viven. Acabamos de leer en la parashá esta semana que dice que el pasuk, está escrito en el texto en hebreo, que Jacob Avinu, no murió. Dice el texto que él expira, dice que el alma salió. El que lo lee en hebreo puede darse cuenta, pero no utiliza la palabra met, no dice que murió. Utiliza otra expresión en hebreo. Cuando lo lees en traducción, y la traducción es como quiso traducirlo el traductor. Pero en el hebreo, las palabras no tienen un solo significado, tienen muchos significados. Y dice el texto en hebreo que Jacob Avinu no murió. No dice la palabra met, porque para nosotros, como decimos nuestros tzadikim, no mueren. Abraham, Isaac, Jacob y todos están vivos, es el pasuk. Esto es una costumbre pero que muy antigua, les decía, en nuestro pueblo, que hasta el día de hoy visitamos a nuestros familiares, nuestros seres queridos. Estoy seguro que muchos de ustedes también van a los cementerios a visitar a sus familiares, van allí y le prenden una vela. ¿Por qué le prenden una vela? Alguien le estás contactando a un muerto. No, es tu familiar que vive, le estás poniendo una vela porque te está diciendo, yo me acuerdo de ti, vine a verte, te traje flores, te pongo una vela. Es como si estuvieras conversando con él ahí, pero tú no estás orándole. Orar es otra cosa. La oración es una plegaria de devoción, de adoración, que es solamente para Dios. Nadie está adorando a ningún muerto, ni adoramos al familiar. Cuando alguien va al cementerio, y en el caso de los que llevan flores, pero nosotros ponemos una piedra, por ejemplo. Hay tradiciones que hacen otras cosas, o van allí, tocan guitarra y cantan. No sé, están recordando la memoria de ese tzadik o de esa persona que es una energía ahora y que todavía sigue influenciando en su vida y en la vida de la familia a la que pertenecía. Igual nosotros en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Esto es un tema pero muy interesante. Espero que haber respondido muchas dudas. Si tienen también muchas otras preguntas, las vamos a poder responder acá en este canal. Bezrat Hashem. Es un tema muy amplio que puede explicar muchísimos versículos y muchísimos pasuk. Pero otra vez, hay que leer las fuentes en hebreo, y no solamente es leerlas, tener la tradición que tenemos nosotros. Porque otra vez, usted puede tener un texto, pero no es lo mismo que alguien de la familia le explique, quién fue fulano, qué pasó acá. Nosotros, el pueblo de Israel, el texto que está escrito se entregó a nosotros, todo lo que habla de nosotros, el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién mejor que conozca la tradición que el pueblo de Israel? Entonces, es la manera de cómo estoy respondiendo a esta pregunta. Otra vez vamos a las tumbas de los tzadikim, a orar a Dios, a pedir el mérito del tzadik. Recitamos salmos, tehilim, también por la elevación de esas almas para que descansen en el Gan Eden, para que esas almas sigan elevándose, y porque sabemos que viven. Y entonces, bueno, ustedes hasta acá con esta respuesta a esta pregunta muy interesante. Gracias a todos por la atención, les envío un gran saludo, muchísimas bendiciones. Bueno, y mis más sinceros agradecimientos. Gracias a la persona que hizo la pregunta. Bendiciones a todos desde Israel, desde Jerusalén. Con mucho cariño para todos. Joel Ben Habib.